de la Panamericana. Correcto. Gracioso ese. Su abogado pidió, en el juzgado federal de San Isidro, Lino Mirabelli, pidió que le reintegre la camioneta y las tablas de surf. Están secuestradas, están ordenados un embargo preventivo. Pidió las tablas. Pidió las tablas y la camioneta. ¿Qué dijo Federico Yuspa, el fiscal, y Lino Mirabelli, el juez, lo avaló? Que no se las van a reintegrar porque esa camioneta junto con las tablas quedan afectadas y quedan decomisadas preventivamente, que es un secuestro provisorio, a responder los gastos que generó la intervención judicial y el traslado. Un embargo preventivo. Correcto. Un embargo se la preventivo. normal a la camioneta. Seguramente bien. esa camioneta después terminó siendo subastada y el dinero de la camioneta, y así va a ser en otros casos. Le van a imputar a los que hoy están notificados de la causa que el vehículo secuestrado, el valor del vehículo va a servir para responder los gastos que ocasionó del traslado hasta su casa, cuando lo acompaña a prefectura, parece bien, etcétera. Está bien, entra por el bolsillo. El otro día veíamos 150 vehículos. Bueno, está bueno esto que remarcarlo, ¿eh? Totalmente. Digo, para los vivos que están saliendo. Está en la todavía, página web de fiscales.gov.ar, aquellos que quieran leer. Todavía, sin justificarlo, que sepan que obviamente le van a secuestrar el auto. le van a ¿Sabés cuál es mi miedo? Lo pueden utilizar. Exactamente. ¿Sabés cuál es mi miedo? Que haya también un relajo de los controles ahora que viene Semana Santa. La otra semana, sí, vos. ¿Sí? Esta semana. Claro, No, día- es 11, 12, 13. Domingo de Ramos. 11, 12. Claro. Oh, no, perdón. No, 12 es domingo. 12 domingo, domingo de 13 Ramos. es el día que supuestamente Claro, levantamos 11, 10, cuarentena, 9. ¿no? Exactamente. Sería 9, 10, 10. 11, 12. Y creo que este año las Pascuas coinciden con las Pascuas Sí, judías. judías. Perdón, Sí, Eduardo, sí, ¿vos te sí, imaginás sí. algún o alguna descerebrado o descerebrada yéndose a algún lugar? Totalmente. Sí, totalmente. Ahora me está dando vos manija a mí. No, sí, totalmente. No sé, Puede ser. Algún rumor hay, porque ¿no? total ya estamos llegando, ¿viste? Ya, 2 días más, 2 días menos me voy. Y que estamos llegando al peor momento, me parece. No, el peor momento va a Todavía no ser llegamos. mediados de mayo, Entonces, según dicen los Eso te dijo expertos Fernán médicos. Sí, sí. ayer. digo, hay como una suerte de retardo de ese cálculo. No, está bien, yo entiendo, la se había gente, hecho. nos pasa a todos. A ver, nosotros tenemos la posibilidad de, por lo menos, salimos un ratito a la mañana para ir a la radio, en mi caso, a Radio Rivadavia, salgo un ratito ahora y ahora me voy a mi casa otra vez. Pero hay gente que no sale y efectivamente lo está cumpliendo a rajatabla, Montón. tal cual como dice la norma de aislamiento obligatorio. Pero llega un momento que te hastiás, la verdad, la gente está Sí, harta. sí, pero es la salud, Eduardo. Pero quizás No, en yo- corto tiempo, Claudio, se vean los A resultados, ver, ¿no? yo no estoy en contra del aislamiento, al Sí, contrario, claro. pero digo, No, te pones del lado de la gente que también está. Imagínate a eso sumándole el cóctel económico. no No, tiene un mango, No tiene un mango, el tipo que tiene por ahí un kiosquito, un almacén de cercanía, los canillitas, que yo veo que algunos están abiertos, otros Las están estaciones de cerrados, servicio, 90% bajó las la venta. estaciones de servicio con los shops cerrados, y hay mucha gente también con miedo. Escúchame, hoy hablé justamente con el titular de Secha, que tiene que ver con las estaciones de servicio, Sí. y me decía, no damos más, no podemos, no vendemos. Sí, claro, no hay la gente está en su casa, no hay auto, No hay no auto. se vende combustible. Y eso en todo el país. Están vendiendo solamente el 10%. O sea, el 90%, dejaron de vender el 90%. Sí. O sea, no aguantan más. Y tienen Y los lo- gastos de los playeros. Exactamente. todo el Si el problema. gobierno no les da un guiño, porque las estaciones no entraron en el guiño este del gobierno de algún dinero acá para los empleados y qué sé yo, van a tener que cerrar. Si cierran las estaciones de servicio, hay desabastecimiento para los camiones que traen los elementos esenciales. Exacto, es toda una cadena. La comida. Va a ser un Y problema. te digo algo más, ya que agregás el tema de los vehículos, hay un montón de gente que está analizando o viendo, siguiendo muy de cerca el tema de los seguros de auto. O algunas compañías que... Te lo explica él. A, Bueno, a modo de promoción para fidelizar con sus, Te lo explica con él. sus Él sabe usuarios, dijeron ese tema. te cobramos el 50% este mes, pero Bueno, eso es una solución. Hoy recién me acaba de llegar una resolución. Hoy salió un amparo que hicieron contra el gobierno de la ciudad y provincia RT. Y hoy se dio la situación, desde provincia RT me están informando, que habíamos comentado días pasados. Las RT van a cubrir, en el caso de que exista una relación de causalidad, y los abogados la entendemos, entre la dolencia y el servicio que presta, las RT van a cubrir. Pero ¿qué pasa con los seguros del auto? Está Bueno, planteando eso es algo un muy tema. interesante. La discusión está en el seguro de vida. ¿Pagamos el en la seguro o no lo cobertura- pagamos? Sí, hay Claro. que pagarlo, por supuesto. La discusión ¿Pero está podemos pedir un centrada. descuento o no? La discusión está centrada en el seguro de vida, si cubre o no la pandemia, Claro. pero dijo ayer el médico Villar, que dijo que Pero, no a ver, cubre, nosotros... Gaby, quiero entender algo. Y el Yo te- dejo de pagar abril y mayo el seguro del auto. Se relaja la cuarentena, salgo con el auto y choco a alguien.
Bueno, se suspende la cobertura siempre a las 12 de mediodía un día y se reanuda el otro. Lo que sucede es que tenés que salir con el auto por alguna situación de fuerza mayor, porque se puede dar esta hipótesis que vos decís que pero Dios no quiere en tu caso, ni el de ninguno. Pero por una pasar. situación de fuerza mayor tenés que salir. Primero vas a estar sin cobertura. Segundo, la mayoría de las compañías están cubriendo eventos, aun cuando la cuarentena imposibilita el movimiento de aquellos que no están exceptuados. El mejor consejo es pagar. Lo que sí decís vos es cierto, algunas aseguradoras del mercado están haciendo descuentos. Sí, hubo descuento del 40%, del 50%, de varias. Correcto. También es una cuestión marketinera Sí, que claro, me parece bien. Está bien. Me parece bien para fidelizar. También es una situación excepcional para el mercado de Por seguros. supuesto. Además, Nunca pasó. si no circulan los autos, hay menos choque, menos riego, ellos no tienen que pagar. Gracias. Bueno, hay La otro verdad. dato importante, perdón que vaya con el tema de las muertes viales. Hoy me escribía Vivian Perrone. Hubo un 10% de muertes, gracias a Dios. Bajó 90% la muerte de eventos viales. ¿Qué va a pasar el 13 de abril si se libera el tránsito? Porque me decía ella con mucho razonamiento, y se lo comparto con Claudio, ¿qué va a pasar con el sistema de salud si aparte de atender a los enfermos de coronavirus hay que atender Claro. a personas que sean víctimas de siniestros viales, que es otra pandemia Claro. Bueno, pero- local? Ahora, ¿pero qué? ¿Bajaron los siniestros viales? Sí, claro, bajaron un 10%. ¿Y sabes qué bajó también? Que me Si no hay parece- autos. Me parece increíble. Bajaron los choreos. Y sí. Pero perdón, ¿cómo Bajaron nada más los que choreos. ¿cómo nada más que un 10%? Bueno, quedémonos todos en casa y listo, nadie chorea Hay más. 10%, bajó un 90%. Al Solamente revés. un 10% de Un víctimas 90, hay. entendí al revés, El tema perdón. es que si a partir del 13 vuelven a aumentar la siniestralidad vial, ¿cómo va a ser la atención médica que también atiende a los siniestrados de eventos de tránsito? Claro, si se te mezcla con la Y pandemia. porque como decimos con Claudio, también existen otro tipo de Claro, violencia. la gente ¿no? se muere de otras cosas. Claro. Bueno, otra claro. cosa que están viendo los médicos, ahí el doctor seguramente va a tener más información, que la gente dejó de ir a las guardias. Pero- Olvidémonos un minutito. Y sí. Sé que es imposible lo que Pero eso planteo está bien. No es... de hacer una suerte de paréntesis del COVID-19, muy difícil. Pero hagamos un minuto, un paréntesis. Te duele el estómago, tenés un dolor muy agudo y no vas a una guardia. Perdón, Dejó de ir a la guardia. nos contaba Jorge Velardi, el presidente del ICBA, del Cardiovascular Buenos Aires, que disminuyó en un 50% la consulta por infarto. Lo cual es una locura, Pero, ¿no? por supuesto que es una Porque hay locura. menos estrés, la gente está más en su casa, más Eso tranquila. pero tampoco consulta, Pero digamos. no consulta, claro. No consulta. Chicos, gracias. Chao, querido mío. Buen programa. Gracias. Bye. Reitero ese dato que recién le contaba a Eduardo porque me llamó mucho la atención y tiene que ver con la cantidad de infractores, la cantidad de gente que violó efectivamente la cuarentena en estos últimos 4 días. 10.000 personas. Dato similar a la cifra que había aparecido justamente en los primeros 10 días del aislamiento. Voy a tomar ahí una palabra de Eduardo. No se relajen. Hay que quedarse efectivamente en casa. Está Felipe Miguel con nosotros, jefe de gabinete de la ciudad. Hay que insistir con esto, ¿no? Que la gente se quede en casa, Felipe, ¿no? ¿Cómo le va? Definitivamente. ¿Cómo está, Facundo? ¿Todo bien? Tenemos que quedarnos todos en casa. Hoy es nuestra principal responsabilidad como ciudadanos. Es nuestra manera de contribuir justamente a reducir los riesgos de contagio y de propagación del virus. Claro. Y, por supuesto, seguir cumpliendo con las otras recomendaciones, ¿no? De lavarnos las manos, toser en el pliegue del codo, todo este tipo de precauciones cuando estamos así conversando, hacerlo con alguna distancia, no tocarnos la cara. Eso es increíble, la cantidad de veces que uno, si no se cuida, se toca la cara. Y es muy importante no hacerlo porque Ahora, hay un riesgo de hay un contagio. porcentaje muy chiquitito de la sociedad que evidentemente o no termina de entender, porque yo quiero repetir el dato, yo sé que por ahí me pongo insistente, pero 10.000 personas fueron notificadas del incumplimiento de la cuarentena en 4 días, que es la misma cifra que había de incumplimiento de la cuarentena en los primeros 10 días del aislamiento. Quiere decir que evidentemente en los últimos 4 días o la gente no está entendiéndolo, como dijo recién Eduardo, hay un cierto relajo de la gente que es justamente en el momento que más necesitamos a la gente adentro. Sí, de todas maneras a mí me gustaría resaltar que la enorme mayoría de la gente está cumpliendo con esta cuarentena, con este aislamiento social y obligatorio. Nosotros lo ves permanentemente en la ciudad está casi totalmente vacía. A mí me toca moverme por razones de trabajo, ir a la sede de gobierno o estar en los hospitales. A mí me gusta mucho estar y ver cómo vamos trabajando junto con el personal del Ministerio de Salud, con los directores de los hospitales, cómo se está fortaleciendo el sistema para prepararse para el pico de casos. Y la verdad es que te movés por la ciudad como si fuera Hay una avenidas ciudad que están vacías, la venimos mostrando. realmente vacía. Esperá, Felipe, un minutito. Sí, cómo no. Y hay información urgente, atención.
Vamos rápidamente a tomar contacto con un móvil de 4 días de A24. Está Mauro Gundín. Nos va a contar la historia de quizás la parte final de una de las historias del día, que tuvo que ver con ese micro que venía de Jujuy, que fue demorado, en donde había unos 46 pasajeros y se armó todo un revuelo muy importante alrededor de la llegada de ese micro. La parte final la va a explicar Mauro Gundín y en minutos vamos a poder hablar y profundizar a propósito de este tema. Mauro, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien lo decís vos, nosotros estamos apostados en la puerta de uno de los 3 hoteles a los que fueron dirigidos los extranjeros detenidos hoy en el micro en la General Paz. Estamos hablando de un hotel que está en el microcentro. Hasta aquí, aproximadamente a las 20:30 horas, han llegado 7 de esos pasajeros, 21 fueron derivados a otro hotel céntrico y 32 a un hotel un poquito más alejado en el barrio de San Cristóbal. Todos ellos ya están cada uno en una habitación con la cuarentena correspondiente. Esto también genera que los que están aquí hospedados tengan que aislarse y no pueda haber movimiento interno. Como nosotros podemos ver ahora, hay 2 efectivos policiales en la puerta, que son los que quedaron luego de los que trajeron hasta aquí el micro, acompañado por todos efectivo policial, lógicamente para traer aquí a los pasajeros. Por ahora adentro esto se vive con total tranquilidad, hermetismo a la hora de declarar y con ciertas cuestiones a tener en cuenta. Habrá que ver cómo funciona la cuarentena en los próximos 7 días para que después se pueda determinar si se le hace o no el hisopado, con un agravante, Facundo, porque en el caso de que estas personas sean argentinas, lógicamente pueden irse a sus casas. Claro. En el caso de ser extranjeros, como es esta oportunidad, está esa complejidad. Claro, a ver, quédate ahí, Mauro, nos quedamos en vivo. Felipe, ¿estos recursos los pone la ciudad? ¿Paga la ciudad de Buenos Aires, los hoteles? Estamos evaluándolo seriamente porque acá se produjo un caso muy especial, donde claramente venían circulando este colectivo con todos estos pasajeros y afortunadamente también con la cooperación de las fuerzas federales, la policía de la ciudad actuando correctamente y con el apoyo también del SAME, detuvo este colectivo antes de que ingrese a la ciudad en uno de los ingresos por General Paz y se procedió a verificar que en ningún caso las personas contaban con el certificado que habilita la circulación y que ninguno de ellos pudo justificar encontrarse dentro de alguna de las excepciones que prevé. Por eso me pregunto si los recursos que se pueden utilizar para ciudadanos de la capital van a ser usados o van a ser pagados por la Ciudad de Buenos Aires. Lo estamos evaluando. Mientras esto ya fue puesto a disposición de la justicia, está a cargo de la investigación el juez Ercolini y por lo tanto vamos a tener resultados a partir de esa investigación. Perfecto. Pero claramente estaba circulando sin las certificaciones y sin los permisos adecuados. Voy a saludar a Florencia Cariñano, que es la directora de Migraciones Nacional. Florencia, Facundo Pastor, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Facundo. Gracias por atendernos. Te hago la primera pregunta a propósito de este tema, después te quiero preguntar por las fronteras de la Argentina, pero de este micro que venía de Jujuy, ¿cómo se puede entender? ¿Por dónde entraron esos 46 ciudadanos? Bueno, quiero aclarar un par de cosas. Vale. Nosotros tomamos intervención hoy a partir de que nos convocó el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, para que en el marco de nuestras funciones podamos constatar la legalidad o el control, hagamos un control de permanencia para ver qué estatus tenían estas personas que ingresaron. Quiero aclarar que todas estas personas, que son 62, de las cuales hay 10 argentinos, creo que hay 2 choferes también, argentinos, todas ingresaron durante el mes de marzo, antes del decreto que prohibía el ingreso de los extranjeros al país. Esto lo hemos certificado hoy, y excepto 9 de ellos, el resto estaba en condiciones legales. Hay 9 personas que no. Claro, o sea que hay 9... que hayan ingresado de manera legal al país. ¿Hay 9 de los pasajeros que entraron en forma ilegal a la Argentina? No entraron por un paso habilitado. Quiere decir que no nos consta en la fase de migraciones que hayan ingresado por un paso habilitado, por ende han entrado de manera irregular al país, con lo cual nosotros vamos a proceder a pedir la expulsión de los mismos. O sea, de lo que estamos viendo, hay 9 que van a ser expulsados de la Argentina.
Sí, no nos consta, hay 9 personas que de nacionalidad colombiana que no tenemos ingresos legales al país. Que son los ciudadanos que están vinculados al equipo de fútbol, al DIM. Nosotros la verdad no conocemos en detalle, nos hemos noticiado en el día de hoy, nos parece muy extraño todo esto que sucedió, porque la verdad que nosotros tenemos una delegación en San Salvador de Jujuy, veníamos articulando muy bien con el gobierno de Jujuy en el tema del coronavirus, nuestras personas de la delegación venían formando parte del comité de crisis que ellos tenían, la verdad que nos resulta muy extraño que no nos hayan notificado en la delegación. Nuestro personal del paso fronterizo de la Quiaca venía teniendo relación con muchos de los venezolanos bajo la protección del CAREF y del ACNUR, entonces estábamos diariamente en contacto con ellos porque iban a pedir asilo, refugio en realidad, el estatus de refugiado, veníamos interactuando, sabemos que eran personas que no querían volver a su país, la mayoría de ellos, pero la verdad que no, el resto no teníamos conocimiento que estaban, nos enteramos hoy cuando me llamó el secretario de Seguridad. Y otra cosa que quiero aclarar es que he escuchado algunas cuestiones de que estas personas querían salir, declaraciones que querían salir y si no podían, producto. Ahí la perdemos un poco a Florencia, a ver si lo podemos recuperar bien la conexión. Hay una pequeña pérdida en la señal. ¿Vos nos escuchás bien, Florencia? Sí, perfecto, ahí está, escucha. Ahí está. Lo que quería, no sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente, completá por favor. Que hoy escuché algunas declaraciones, creo que fue el gobernador de Jujuy que dijo que estas personas querían salir y que como las fronteras estaban cerradas no habían podido salir. Yo quiero aclarar, y de hecho estuvo sucediendo todo este tiempo, que cualquier extranjero que quiera salir puede hacerlo del país. De hecho, todo este tiempo, en conjunto con las embajadas y los consulados, estuvimos armando operativos para que los mismos puedan perfectamente salir por las fronteras terrestres, aéreas, marítimas. El impedimento es para que ingresen al país, no para que salgan. Así que si estas personas hubieran querido salir durante este tiempo, seguramente lo hubieran podido hacer. Claro, lo que queda ahí, Florencia, como punto de interrogante es cómo 9 barrabravas colombianos. A ver, yo quiero mostrar una foto que tiene que ver justamente con estos personajes que entraron a Argentina para ver el partido que jugó el DIM contra Boca. Aquel partido, si no me equivoco, en la fecha se jugó el 10 de marzo. Quiere decir que unos días antes de que se imponga el decreto. ¿Sí? Estas son algunas fotos que en su momento se vieron. Son las fotos de hoy, cuando efectivamente fueron trasladados. Pero claro, llama la atención, Florencia, que vos nos confirmes que hayan entrado a la Argentina en forma ilegal. ¿Se presume de qué manera podés entrar a Argentina en forma ilegal? Porque eso también es una preocupación. Son pasos no habilitados, evidentemente, los que han ingresado. Por Ezeiza no han ingresado, es imposible entrar de manera ilegal, seguramente en la frontera terrestre, pero por los pasos habilitados que tiene la República Argentina, que son 263 pasos aproximadamente, por ninguno de ellos nos consta un registro migratorio de estas personas. Florencia, está Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la ciudad. Veo, y me parece importante por ahí tenerlos a los dos, porque veo que hay una interconexión muy positiva entre Gobierno Nacional y Gobierno de la ciudad. Recién la directora de Migraciones marcaba la interconexión que hubo con el secretario de Seguridad, que es en definitiva lo que está reclamando la sociedad, ¿no? Que estén todos los gobiernos juntos, unidos, para tratar de solucionar este tipo de inconvenientes, ¿no, Felipe? Así es, venimos trabajando muy bien en todos los temas relacionados con la epidemia de coronavirus. En particular en el día de hoy, yo también sé que se trabajó muy bien con el Gobierno Nacional, con Migraciones, brindando todo el apoyo que fue necesario. Y bueno, todos estos aspectos ahora quedan a disposición de la justicia, que va a tener que avanzar con la investigación. Y desde la ciudad, remarcar un aspecto. Nosotros vamos a ser muy firmes, vamos a ser inflexibles con el cumplimiento del aislamiento social y obligatorio que surge del decreto presidencial, y todo aquel que lo esté incumpliendo va a ser detenido y va a ser puesto a disposición de la justicia. Y por supuesto, en el caso que corresponda, además, va a tener que cumplir con la cuarentena correspondiente. ¿Florencia? Sí, la verdad que venimos trabajando de manera excelente. Ahí la perdemos un poquito. Vamos a ver si la podemos recuperar, esas cosas de la saturación también de internet que estamos todos teniendo. A ver, Florencia, si te recupero con la respuesta, me decías, venía, estamos trabajando bien en forma coordinada, decías vos. No, sí, si me escuchan, venimos trabajando de manera excelente con la Ciudad de Buenos Aires. Es la instrucción que tenemos del presidente. El otro día fuimos con el ministro Pedro a ver las cámaras que monitorean las patentes.
venimos haciendo muy buen trabajo. Nosotros le venimos dando las patentes de las personas que tienen que estar en cuarentena. Bien. En el día de hoy son aproximadamente 78.600 para que ellos puedan controlar que las patentes... Sí, ahí queda claro el dato, ahora la recupera Florencia. Si ustedes tienen patentes de las personas que no debieran estar circulando, Felipe. Tenemos algunas patentes asociadas, sí, pero fundamentalmente el trabajo que hacemos es a través de los controles. Nosotros tenemos 131 accesos a la ciudad de Buenos Aires, de los cuales 98 se encuentran cerrados y ahí no se permite el ingreso o el egreso de la ciudad de Buenos Aires, y tenemos otros 33 accesos por los cuales hay ingresos. Pero esos ingresos son controlados. Hay 20 de esos 33 ingresos que están destinados especialmente al personal de salud y de seguridad, y los otros 13 sí son más amplios porque incluyen el paso también, por ejemplo, de quienes hacen transporte alimenticio y otras tareas que sí están permitidas y que constan de los certificados de circulación aprobados. Entonces, siempre que se entra o se sale de la ciudad, existe este control que verifica la autenticidad de esos certificados y que se puede estar circulando. Vemos si podemos recuperar a Florencia Cariñano. Se suma con un dato ese Spiel. Mándale ese. Le quería preguntar al jefe de gabinete qué escenario vislumbra para la segunda quincena de abril en términos de si puede haber una mayor circulación en el caso de actividades económicas que prácticamente van a languidecer si esto continúa la cuarentena tal cual la tenemos hoy, ¿no? Bueno, hoy es prematuro decirlo. Hace muy pocos días que el presidente de la Nación extendió el periodo de aislamiento obligatorio, que va a llegar hasta el 12 o hasta el 13, según como se lo quiera leer. Pero vamos a estar analizando permanentemente, día a día, la evolución de la pandemia, la evolución de los casos, confirmados, para tomar las mejores decisiones. Te siempre, pongo un caso, Felipe, un caso puntual, ¿no? Por ejemplo, fletes que lleven algún tipo de mercadería que no solo sean alimentos. Por ejemplo, un electrodoméstico. Eso, por ejemplo, no rompería la cuarentena, hoy no se puede hacer, o un pedido por una conocida aplicación o varias de las aplicaciones. Por ejemplo, eso podría tranquilamente funcionar sin romper la cuarentena. Bueno, depende qué actividades estén incluidas o excluidas de las que prevé el decreto que justamente define el aislamiento. Pero lo que sí es muy importante es que estas medidas se toman siempre teniendo en cuenta el mejor equilibrio posible en cada etapa de la epidemia. Ese equilibrio contempla, por supuesto, la situación sanitaria, pero también contempla la actividad económica, porque detrás de todas estas medidas están las personas, están las familias, están los ingresos que necesitan todos. Vuelvo un minutito con Florencia, que ahora sí nos está escuchando. Florencia, el jefe de gabinete hablaba de los pasos, de los ingresos a la capital federal. Lo tuyo es un poco más amplio, porque vos manejás los ingresos al país. ¿Tenés más de 160 pasos fronterizos en Argentina? Más de 200, en realidad son más de 260 porque son pasos aéreos, terrestres, fluviales y marítimos, todos. Claro. A ver, sí. ¿Cuánto sostiene un país una medida como el cierre de sus fronteras? Bueno, la verdad que nosotros, con instrucción del presidente, decidimos, junto con otros ministerios que están en las fronteras, ¿no? Esta FIP, esta seguridad, decidimos cerrarlas y sobre todo como Consejo de Salud para poder reordenar el ingreso, para que sea un ingreso seguro de argentinos, que era lo que no estábamos en ese momento consiguiendo. Entonces nos reordenamos internamente y ahora, para que nadie corra peligro, para que todos los argentinos que estamos haciendo un esfuerzo terrible, en cuarentena, en aislamiento social, todos en nuestras casas, podamos recibir a aquellos argentinos que todavía están en los países limítrofes o en el resto del mundo y que pueda ser de manera ordenada y no afecte la salud ni de las familias de ellos ni de nosotros que estamos acá. Por eso decidimos abrir solamente algunos pasos terrestres para que puedan cruzar a través de los países limítrofes y generar corredores seguros y sobre todo dejar Ezeiza como el único corredor seguro aéreo. Claro, hablabas de Ezeiza, está claro que el virus entró por ahí, ¿no? Esto lo tenemos claro, ¿no? Sí, seguramente eso lo pueden decir más el Ministerio de Salud, pero lo hemos importado. Sí, para que no vuelva a suceder eso es que justamente estos 5 o 6 días que se estableció el cierre de fronteras y que lo vamos a hacer ahora de manera paulatina, ordenada y a través de corredores seguros para no seguir poniendo en riesgo a toda la sociedad. Está con nosotros, quédate Florencia, está la doctora Carlota Ruz. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar esta noche aquí en 4 días, en A24. Yo planteaba que efectivamente Ezeiza fue la puerta de entrada del virus. Y esto es así, ¿no? El virus vino de afuera y después se convirtió en algo imparable.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Gracias por venir. Sí, es así, es así. Lo que pasa es que en un principio esperábamos que fuera de China, que fue donde empezó, y no fue así. Vino de Europa y fundamentalmente nuestros nexos con Europa, nuestros vuelos y nuestra relación hizo que fuera esa la puerta de entrada. Por allí vino. Y luego, bueno, todo se fue desarrollando vertiginosamente, como es este virus y como ha pasado en todas partes del mundo. Y quizás el hecho de poder ver lo que pasó en otros lugares nos hace anticiparnos a tomar algunas medidas que fueron más oportunas, justamente mirando y tratando de no repetir las experiencias que no salieron bien en otros lados. Claro. Le dejo 2 preguntas pendientes. El virus en los chicos, coronavirus en los chicos, y después quiero preguntarle sobre el doble ciclo del cual habló el presidente Alberto Fernández. Si es que efectivamente cuando se termine ese doble ciclo, esos 28 días, que si no me equivoco uno ve el calendario, termina el 13, ¿sí? Justamente cuando levantarían, cuando pongamos en estos términos la cuarentena, si ahí se va a tener un panorama mucho más real. Si me esperan un minuto, ya vuelvo con Florencia, ya vuelvo con Felipe Miguel. Hay mucha información en esta noche aquí en A24. 22-27, me está llamando Mauro Gundín desde el hotel porque hay movimientos. ¿Habría un traslado, Mauro? Sí, Facundo, efectivamente, en cuestión de minutos va a ser trasladado uno de los 7 extranjeros que han venido a este hotel, va a ser dirigido a otro hotel de aquí del microcentro, es por una cuestión netamente de logística, pero sí vale aclarar que recién estaban tomándole datos hasta hace algunos minutos a todos los extranjeros que llegaron a este hotel ahí en planta baja, en la recepción, un edificio que ha sido lógicamente absolutamente despejado, por lo menos en esta planta, y toda la gente que está moviendo con barbijo, muchos de ellos voluntarios, otros son personas del accionar de protocolo frente al coronavirus y otro tanto, por supuesto, del hotel. Todo eso ahora se está desinfectando como consecuencia de lo que te mencionaba anteriormente. Los 7 extranjeros estuvieron allí siendo indagados y, si se quiere, llenando todos los datos requeridos por la policía, pero lo importante, en minutos, uno de ellos será trasladado. Bien, quédate ahí un minutito, por favor, Mauro. Vení, Luis, vamos a dar una vuelta por el mundo. Dale, esta es una imagen muy particular. Recién el jefe de gabinete de la ciudad hablaba de Buenos Aires vacía, que es la Buenos Aires que vivimos cada uno de los que tenemos la posibilidad de salir unos minutitos. Una Buenos Aires inimaginable, con las avenidas con poco movimiento, con el obelisco completamente en el medio de un desierto, y ahora tenemos la posibilidad de recorrer en vivo en estos momentos 4 capitales: Nueva York, Río, Madrid y Roma. Ahora, sí, son imágenes en vivo de lo que está pasando, Luis, ahora en el mundo, que también me imagino que es una imagen completamente imaginable, ¿no? Inimaginable, mirá, Piazza de España, la Puerta del Sol, o por ahí, ¿no? Sí, la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Esto debe ser, no sé, la Quinta Avenida, seguramente. La Quinta Avenida. Y Río de Janeiro debe ser Copacabana. El paseo... Estas son imágenes, Luis, en vivo en estos momentos. 4 posiciones del mundo distintas, ¿sí? Para comparar cómo se está viviendo. En algunos lugares aún no es cuarentena obligatoria. Bueno, Estados Unidos, Río. ¿Sabés que la mitad de la humanidad está encerrada en sus casas en este momento? ¿La mitad de la humanidad? La mitad de la humanidad. Nunca en la historia ha habido algo así. Nunca. Porque la última gran pandemia, de la que hemos hablado varias veces, la gripe española, era otra época, no había este nivel de globalización. Esto ha hecho que la humanidad entera rápidamente coincida en algo. Estamos equivocados en algunas cosas, estamos aprendiendo, dice la doctora. Había un video más temprano, lo pasamos en el noticiero con Edu, de los líderes políticos, cómo fueron mutando, cambiando como el virus, ¿no? Es decir, al principio no pasa nada, y después si pasa algo, pasa mucho, y bueno, viene la tormenta. Ahora, esto que vemos... Es impresionante. Que apenas pase un auto por Copacabana, en Río de Janeiro, estas imágenes que recibimos de la Quinta Avenida, bueno, ellos están, Plaza España, ellos están saliendo del invierno. Una escalinata donde habitualmente la gente se saca fotos. Miles de turistas, miles de turistas. Mirá lo que es la Puerta del Sol. No, increíble, vacía, increíble. Hay la diferencia horaria, pero eran 4 imágenes que queríamos tener en vivo. Felipe, es inimaginable, ¿no? A esto podemos sumarle tranquilamente la imagen del obelisco y obviamente nos sorprendería mucho. Está en San Pablo Gustavo Segré. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás?
Buenas noches, ¿qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Mira, aquí con mucha preocupación por parte de las autoridades brasileñas, precisamente en relación a lo que mencionaban recién sobre el transporte y el traslado de gente. Hay muchos argentinos todavía dando vueltas por diversas ciudades de Brasil. Las autoridades habían prometido vuelos para repatriar a estos argentinos. Estos vuelos hasta ahora no se han dado. Y hay mucha gente vulnerable que está, por ejemplo, en el norte de Brasil, que se ve en la obligación de tener que hacer todo el trayecto en micro. Claro. Y esto genera muchos problemas para la salud porque dentro del micro van muchas personas, muchas de las cuales no tienen protección como barbijos, por ejemplo, y esto va a generar un problema inclusive en la frontera de Uruguayana y Paso de los Libres. Las autoridades de la aviación y de la Policía Federal en el aeropuerto de Guarulhos, por ejemplo, no está dejando que personas que están en otros orígenes, como Tailandia, arriben provenientes de esos lugares, siendo argentinos, porque no tienen capacidad de dejarlos en el territorio brasilero sin saber cuánto tiempo ellos deberán quedarse para poder volver a Argentina. Gustavo, mientras vos hablás, vemos abajo 7.910 casos y casi a una muerte de romper la barrera de las 300 muertes en Brasil. Te lo actualizo ahora, Facundo. Ya pasó los la barrera. 8.044 casos en este momento. ¿Cuánto? 8.044 casos en este momento de contagiados. 8.044. ¿Cuántos casos por día, 324 muertos. 324, ¿eh? ¿Cuántos casos por día, Gustavo? Mira, está viendo aproximadamente... en el de hoy superaron los 900 casos en el día... y la cantidad de muertos, 82 en el día de hoy. Ahora Brasil se prepara para muchísimos óbitos, como le dicen aquí. Claro. Y fíjense, Luis, Facundo, que la prefectura, la municipalidad de San Pablo, abrió una licitación para alquilar 15 camiones frigoríficos, 15, donde entran en cada uno 200 muertos, lo cual te presupone que solamente por ahí van a haber 3.000 personas que pueden fallecer. Gustavo, el tema de los testeos, ¿qué cantidad? Vos me confirmás hoy que se eleva a casi 80 la cifra de muertos, pero ¿cuánto testean en Brasil? Están testeando muy poco porque todavía no se consiguieron llegar los kits de testeo. Fíjate que hoy comenzó, como decíamos en días anteriores, en salidas anteriores, en la Universidad de Pelotas, en Río Grande do Sul, testeos en esa provincia y que se van a expandir a todo el territorio nacional. El día lunes llegan 500.000 kits de testeos desde China y se esperan 22.9 millones de kits para los próximos días. Obviamente estamos hablando de semanas o meses. Gustavo, pero el fundamento principal para volver a la actividad es el testeo. Claro. Y Brasil quiere volver a la actividad. Gustavo, Brasil es un continente casi como lo es Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay realidades muy disímiles estado por estado. ¿Cómo está la situación en el Brasil? ¿Se concentra el problema en Sao Paulo, Río de Janeiro, que lo estamos viendo aquí en pantalla? ¿Dónde está el principal foco de contagio en el Brasil? El estado provincial de San Pablo, la ciudad de San Pablo lejos, luego Río de Janeiro. Se especula que cuando comience a expandirse el virus por las favelas de Río de Janeiro, va a cambiar esta realidad, deberán aumentar más los casos en Río que en San Pablo. Hay pocos casos en el resto del país, pero en todos los estados brasileños se registra por lo menos un caso de COVID-19. Claro. O sea que ya entró el COVID-19 a las favelas. Vos hablás y veíamos Copacabana completamente desértica, es increíble, pero el dato también que da de que ya el COVID haya ingresado en las zonas más postergadas y más marginadas de Brasil, es lo que empieza a preocupar, ¿no? Sí, bueno, vos fíjate que ya hay casos en la favela Ciudad de Deus, Manguinhos, Vidigal. Ciudad de Dios es Río. Muy grandes, Facundo. Favelas que viven, ¿cuántas personas? 500.000 personas. Todas en Río de Janeiro. En Ciudad de Dios, ¿cuánta gente? No, mucho más. Millones de personas. Millones de personas. Sí, se calcula que el 25% de los 10 millones de cariocas viven en favelas. ¿Sabés que te aprovecho un minutito? Quédate, Gustavo, en línea. Está Florencia Cariñano, seguimos. El programa hoy tiene mucha información. Ya vuelvo con Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la ciudad. Ya conversamos con la doctora Carlota Ruz. Ya Ezequiel Spielman va a hablar del modelo Israel. Atención con ese dato, Ya vamos a ir también a Reino Unido. Hay mucha información aquí en la noche de 4 días. Florencia, ¿qué va a pasar con la gente que está en el exterior? Ahí Gustavo Segre, de Brasil, planteaba que todavía hay muchos argentinos afuera.
Sí, justamente lo que yo escuchaba que él planteaba son cosas que hace producto de la decisión del presidente Alberto Fernández, que se adelantó en muchas de las medidas. Acá en Argentina ya no se están haciendo. Él decía que la gente se tomaba colectivos y viajaba muchos kilómetros. Todo eso, producto de las últimas decisiones que ha hecho el gobierno, acá no se pueden hacer. Nosotros le estamos solicitando a los argentinos que están en el resto de los países, en Brasil, en Chile, que traten de tener el menor contacto posible con todo el mundo, que no asistan así masivamente a los aeropuertos, sino que se contacten con los consulados para ver cómo se puede cruzar a la Argentina, cuándo va a haber vuelos, que traten de aislarse, porque justamente hay países que no están tomando las mismas medidas que nosotros, no están priorizando la salud por sobre toda la economía. Entonces les pedimos que por favor se contacten con los consulados, que pidan las recomendaciones, que se fijen con ellos cuándo hay vuelos. Nosotros queremos contarles que hemos habilitado, y lo decía también Gustavo, el paso de los libres, que se puede cruzar por Uruguayana. Todas aquellas personas que estén en auto o puedan llegar ahí con algún medio seguro, que vayan ahí, que hay sanidad de fronteras, que los van a estar esperando médicos de sanidad de fronteras, que los van a revisar. Aquellas personas que están asintomáticas van a poder entrar a la República Argentina, van a hacer los trámites migratorios. Es importante decirles también que las personas que vayan con vehículo propio, cuando hagan migraciones les va a extender un certificado que es el Ministerio de Transporte. En realidad lo que va a hacer migraciones es poner un sello con la entrada para que puedan circular por el país durante 24 horas, para que puedan ir a hacer cuarentena a su casa. Claro. Estas personas tienen que ir a hacer, si están asintomáticas, la cuarentena a sus provincias. Esto es muy importante remarcarlo. Perdón, acá van a ser controlados. Lo sumo, Florencia, un minutito a Felipe Miguel. ¿Los que tienen dirección en Ciudad de Buenos Aires van a hoteles o a sus casas, Felipe? No, los que tienen dirección en la Ciudad de Buenos Aires y están sospechados van a los hoteles, sí. ¿Cuántos días? Salvo que tengan alguna situación especial que haya que tratarlos rápidamente y entonces son derivados a un hospital. Claro. ¿Hoteles cuántos días? Hoteles los días que correspondan hasta que se puedan hacer los testeos o pasen el tiempo suficiente, son los 14 días, o si no, si se puede testear y la persona se certifica que no tiene el virus y después de pasado unos días mínimos para garantizar que ese test se hizo después del posible periodo de incubación, entonces se pueden ir a su casa. O sea, que hay mucha gente que entra y por ahí tiene la suerte de que a los 5 o 6 días aparece el testeo. Estuvimos transmitiendo incluso en vivo momentos donde el SAME iba a testear a distintos hoteles. Si le da negativo, vuelve a su casa. Sí, en general si es a partir del 7º día y los testeos dan negativos, vuelve a su casa. Siempre recomendamos seguir el aislamiento en su domicilio hasta cumplir los 14 días. Bien. Florencia, ¿y se calcula cuántos argentinos hay todavía en el exterior dando vuelta por el mundo? Nosotros tenemos el número de aproximadamente 13.000 personas que han tomado contacto con los diferentes consulados que están en países limítrofes, en Europa, etcétera. En Brasil tenemos aproximadamente unas 1.500 personas. Esto es en base a aquellas personas que hayan tomado contacto con los consulados. Si no han ido nunca a un consulado, no están registradas, nosotros no podemos saber que están afuera del país o que tienen intención de volver, porque cuando uno sale del país a los argentinos no se le pregunta si van a vivir a otro lado, si van a estudiar, entonces no sabemos si realmente quieren volver. Por eso es importante que vayan al consulado y manifiesten la intención de volver. Quiero aclarar de todas maneras que el cupo que estamos poniendo por paso es de 500 personas. No van a poder ingresar al país más de 500 personas por paso, porque es el número que nosotros consideramos que podemos manejar, que podemos informar a los gobernadores, que el médico de sanidad de frontera puede hablar con cada uno de ellos y que llenen los formularios correctamente. Queremos que sea algo cuidado, que sea controlado. Nosotros estamos informándole a cada gobernador al final del día cuántas personas ingresaron y cuántas van hacia su provincia para que ellos puedan efectivamente chequear que están haciendo la cuarentena. Quiero confirmar un dato que en las últimas horas empezó a aparecer, que era la posibilidad de que Aerolíneas vaya a buscar gente a México. ¿Esto está confirmado? Estamos chequeando cada uno de los vuelos que estamos pensando con el Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud el que nos indica a qué país, cuántas personas pueden ingresar diariamente por la Argentina. Hubo algunos vuelos, ayer vino uno de Cubana de aviación. A la 1 de la mañana, ¿no llegó? Sí, 1:20 de la mañana. Hay 2 vuelos programados de la Fuerza Aérea que se van a estar dando para ir a buscar argentinos a Perú. Estamos de a poco yendo a buscar argentinos y trayéndolos, pero lo importante es que entren
en buenas condiciones sanitarias para que no contagien a nadie. Totalmente. Esto es lo importante y por eso lo vamos a hacer paulatinamente. Florencia, muchísimas gracias. Felipe, es importante eso que marcaba la directora de Migraciones, ¿no? Que aquel que entra a la Argentina, y me imagino que Carlota pensará lo mismo, tiene que haberla, digamos, tenemos que tener toda la tranquilidad de que no está infectado. Esta es la realidad. Es fundamental porque nuestra prioridad es cuidar a la gente. Y la manera de cuidarla es, por un lado, como hablábamos antes, todos nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad de cuidarnos y de esa manera cuidar a otros, claro. Pero del otro lado también desde el Estado garantizando que se cumplen con determinadas medidas para prevenir el contagio y fortalecimiento del sistema de salud, justamente para prepararnos para la etapa que viene, que es la etapa en que los casos van a aumentar. Dejame un minutito preguntarle a Gustavo Segre, mientras mostramos esto. Esta es la Argentina, 160 pasos fronterizos. Es uno de los países del mundo con más fronteras terrestres en la Tierra. La frontera argentino-chilena es la tercera más larga del mundo. Claro. Tiene la cordillera, eso es una... Ahora, el colador, que significa la frontera con Bolivia y con Paraguay, es un colador, sí, claro. Absolutamente. Bueno, entonces, acabamos de hablar recién con la directora, la máxima autoridad de Migraciones y no está claro cómo entraron en este nuevo barra brava. Bueno, a ver, Facundo, el coronavirus está haciendo emerger todos los problemas argentinos. Estos problemas son anteriores al coronavirus. Claro. Que teníamos ómnibus que llegaban a Buenos Aires con ilegales, hace años lo sabemos. Ahora, está claro también la diferencia, Gustavo, en Brasil de cómo reaccionó el gobierno argentino en relación a lo que Bolsonaro hizo. También Trump, y en minutos voy a ir a Reino Unido. ¿Hay una autocrítica política? ¿Cómo está ese tema respecto a las primeras medidas que fue tomando Bolsonaro? Mira, Facundo, no hay autocrítica por parte de Bolsonaro. Él continúa insistiendo con que hay que abrir la economía, hay que volver a la actividad normal. Mencionó ayer una frase lamentable, que es que el virus es como la lluvia. Hay que mojarse, pero nadie se muere ahogado porque llueve, o pocos se mueren ahogados porque llueve. ¿Cómo es lo que dijo? Repetilo, Gustavo. Completando, si me permitís. ¿Cómo es lo que dijo? Que el virus, metáfora utilizó? El coronavirus es como la lluvia. Es como la lluvia. Mucha gente se va a mojar, pero son pocos los que se mueren. A ver, doctora Rus, usted me imagino lo que puede pensar de esa metáfora, ¿no? Sí, se imagina bien. La verdad que me parece poco feliz, sobre todo considerando los muertos que tienen ellos. 324. Sí, ahora, entre un extremo y el otro, entre Brasil y la cuarentena enorme de la Argentina, hay que pensar alternativas intermedias. Para eso, Facundo, el mundo entero está tratando de imaginar cuarentenas inteligentes, para lo cual hay que testear. Y a partir de ahora, los gobernantes se los va a juzgar por la cantidad de testeos que se hagan. Porque ya está superada la etapa de si te equivocaste o no, y te demoraste en la cuarentena ahora, o no. Yo le marcaba a la doctora. Ahora, si no testeás, si no sabes dónde estás parado, Facundo, sí, eso está clarísimo. Vamos a asfixiar absolutamente las economías. Se va a colar el virus por otro lado porque no tenemos inteligencia, no sabemos dónde está, no podemos controlar. El virus es más vivo que todo, salvo que hagamos 100% cuarentena. Imposible. Ahora, entonces, hay que hacerla inteligentemente. Ahora me gustó esa frase de Rosales de cuarentena inteligente. Ahora seguramente Ezequiel va a hablar del modelo de Israel. Está Cristian Martin en Reino Unido. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cuál es el título de esta noche? ¿Qué tal? Buenos días, casi 3 menos cuarto de la mañana. El peor día para Gran Bretaña, definitivamente. 569 muertos en las últimas 24 horas. 10% de ellos son menores de 60 años, sin antecedentes médicos, sin problemas médicos anteriores. 2.961 la cantidad total de muertos en el Reino Unido y casi 34.000 casos positivos. El gran problema es el testeo. Hay mucha gente varada, sobre todo gente que trabaja en salud pública. Gran Bretaña tiene muchísimos problemas para testear, problemas logísticos, problemas de burocracia. Gente que se ha ido a testear, han abierto centros de testeo en parques de diversiones que los vimos cerrados hoy porque gente fue a testearse y la mandaban de vuelta porque no tenían el email con la confirmación de la hora oficial. Realmente situaciones muy apremiantes en una ciudad, en un país. Londres, se habla de que puede llegar a haber una cuarentena específica para Londres porque los casos están escalando mucho más de lo que el gobierno predijo. Quédate ahí, Cristian. Le quiero preguntar a Felipe Miguel el tema de los testeos. Me parece un tema sustancial, importante. Quiero después saber qué me dice Gustavo Segre respecto a los testeos. ¿La ciudad empieza a testear o va a tratar de testear mucho más?
Sí, definitivamente, como explicaban recién, los testeos son una herramienta fundamental, sobre todo para la salida del aislamiento. Pero es uno de los ejes, son varios los ejes que tienen que convivir para salir exitosamente de este aislamiento. Uno tiene que ver con los test, otro tiene que ver con un sistema de salud que hay que poner un foco y un énfasis especial en el cuidado de aquellos que corren más riesgo. Sí, nosotros estamos... la cantidad de voluntarios que se han sumado al programa que armaron, gente que quiere ir a ayudar a un montón de abuelos, porque hay un montón de gente que vive sola. Definitivamente, eso es una de las buenas noticias en todo este contexto, es el enorme espíritu solidario que nace en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires con el programa de mayores cuidados. Ya tenemos más de 28.000 voluntarios que se sumaron a este programa para asistir a los adultos mayores y que de esa manera tengan la posibilidad de estar más tiempo en sus casas, haciendo el aislamiento y reduciendo el riesgo de contagiarse. Prestenle atención allí en Brasil, en el Reino Unido, ya voy a volver con todos a lo que va a contar Ezequiel Spillman. Recién Rosales incorporaba la idea de cuarentenas obligatorias, inteligentes. ¿Sí? Después vamos a profundizar un poco más esa idea de cuarentenas inteligentes. El modelo de Israel, Ezequiel, ¿cómo es? Fíjate estas imágenes que te vamos a mostrar ahora, Facundo, que tienen que ver básicamente con lo que están aplicando en el Estado de Israel con respecto a los hospitales y con respecto al control de aquellos que ya están infectados. Por un lado, este hospital que estamos viendo se llama Shiva. Robots, GPS antivirus, robots y hospitales subterráneos. Exactamente, este hospital Shiva está en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. Es un hospital subterráneo que originalmente se había armado en la lucha antiterrorista y ahora lo están aplicando justamente para los casos de coronavirus. Y tiene varias particularidades. Primero, son los robots los que muchas veces, por ejemplo, le toman la fiebre a los pacientes. Está todo mecanizado, robotizado. Y en segundo lugar, vos pensás que en Israel casi el 10% de la gente que allí vive se dedica a los temas de tecnología y invierten en realidad casi el 5% de su presupuesto en temas tecnológicos. Entonces desarrollaron una aplicación por la cual, Facundo, cada persona contagiada tiene una suerte de GPS por la cual la siguen en los movimientos que tienen en la calle. Esta cuestión que hablamos todo el tiempo, ¿no? Después cómo seguirlos en la post-cuarentena. Acá en la ciudad los tienen que mandar a un hotel. Sí, también abre todo Ezequiel un interrogante y abro a todos. Ahí tenés detalles a qué mundo viene, cómo va a ser el mundo después de todo esto. Por supuesto. A ver, dato por dato. Vamos dato por dato. Israel, el GPS, antivirus y robots. Así es. Son aplicaciones móviles que geolocalizan a los usuarios y le advierten al Estado, al Ministerio de Salud, lo desarrolló el Ministerio de Salud de Israel, si estuvieron en contacto con infectados. Es decir, si el infectado llega a tener un contacto, sale de manera robótica. Es un control online. En segundo lugar, el hospital que veíamos, ¿no? Es un hospital subterráneo con 40 camas y un sistema de telemedicina. Los médicos no van a ver al paciente, sino que lo tienen en una pantalla. Solamente lo van a ver en casos muy determinados donde es necesario sí o sí el contacto con el paciente. Y tiene un sistema de monitoreo total con esos robots que veíamos. En tercer lugar, tiene una infraestructura especial eléctrica, robots y, por supuesto, respiradores. Y este dato que te planteaba, ¿no? Israel es, te diría, uno de los países más importantes en términos de tecnología. Por eso ahora está trabajando en una vacuna y por eso hoy traíamos este modelo en el cual tenés, por un lado, la telemedicina y por el otro lado, los robots y el GPS para seguir a aquel que está contagiado para que, por ejemplo, no se vaya a una fiesta en Moreno o, por ejemplo, no se vaya con su tabla de surf luego haber venido y no estar haciendo la cuarentena propiamente dicha. A ver, Cristian Martins y Gustavo Segre. Gustavo, tu dato final desde San Pablo. Mira, a partir del lunes 500.000 testeos van a ser con un sistema que curiosamente viene de China. Durante 20 minutos se hace el test, o sea, demora 20 minutos para salir el resultado y está apostando Brasil, que no tiene cuarentena obligatoria, pero que es una cuarentena bastante restricta, sobre todo por la obediencia de quienes aquí vivimos, para que de a poco se vaya a ir volviendo a la normalidad en función del aislamiento social que no implique una cuarentena rígida. O sea, distanciamiento entre las personas que puedan tener actividades laborales, pero que de alguna manera eso no implique en un contagio generalizado, porque claramente el sistema de salud brasileño no lo va a resistir. Claro. Cristian, ¿tu cierre desde Reino Unido? Sí, Matt Hancock, el ministro de Salud Pública, que se acuerdan había dado positivo, el segundo en la cadena de comando después del primer ministro Boris Johnson, es el apuntado por esta burocracia
en los testeos, se está tomando menos tiempo en mandar el resultado del testeo a Alemania, que los británicos no les causa ninguna gracia mandarlos a Alemania, que hacerlo acá mismo. El ministro hoy prometió para fin de mes 100.000 testeos diarios. Hoy se está testeando entre 6.000 y 7.000 en todo el país, y realmente el gobierno había prometido 25.000 test diarios. Eso para los positivos, los que están enfermos o los que la tuvieron también, ¿no? Porque dicen que también los que la tuvieron se les puede haber pasado, no la tienen más, pero pueden contagiar a otros. Claro. A los dos muchísimas gracias, sí, me quedo con el dato de los chicos. Sí, Luis, decime. Sí, Facundo, aprovechando que está acá de Miguel, 6.000 por día en Gran Bretaña y se quejan. En la Argentina se han hecho hasta ahora solo 6.000. En toda la pandemia. Estamos a ciegas de Miguel, es decir, ¿qué está pasando con los testeos? ¿Por qué Brasil consigue? ¿Por qué Chile consigue? ¿Por qué Uruguay consigue y Argentina no consigue? No, se está trabajando justamente para poder ingresar los test. Hay diferentes tipos de test. Hay los test que se llaman PCR, que son test más precisos, que llevan más tiempo, y están los test rápidos, que son los que se hacen en gran número, y esos son los test que se está trabajando, y está trabajando también el Gobierno Nacional, justamente para poder ingresarlos en gran número y poder distribuyéndolos, proceder a estas metodologías que van a permitir la identificación más precisa de quienes pueden estar contagiados. Doctora, ¿es importante testear? Sí, es importante. Lo que pasa es que también, como dijo el señor Felipe, la verdad, todo está en distintas etapas. Es decir, se está programando traer más test, se van a traer más test y seguramente se va a testear. En la medida que se testee más, vamos a tener más pacientes aislados y vamos a tratar de que eso evite la prolongación de la cuarentena o todas las medidas que se puedan ir tomando. Ahí en el Reino Unido hubo una noticia que fue impactante, que fue la muerte de un chiquito de 13 años. Todavía nadie nos da una respuesta certera sobre si el coronavirus puede o no atacar a los chicos. El coronavirus puede atacar a los chicos. De hecho, hay muchos chicos que están infectados con coronavirus. Lo que pasa es que las formas en los chicos son más leves. Y eso es lo diferente que se ve, porque muchas veces otras patologías, los chicos fueron mucho más vulnerables y tenían formas más graves. Por ejemplo, en los chicos, podríamos decir, resisten mejor la invasión del virus. Tienen formas leves y algunos son oligosintomáticos o asintomáticos. Y eso, si bien favorece a que no haya chicos enfermos, también permite la diseminación del virus, porque van a estar en contacto con lo que serían los adultos. Y entonces esa sería la diferencia con los chicos. Doctora, ¿por qué? A ver, ¿estamos frente a un virus resistente? ¿Es poderoso o se inactiva fácilmente? Porque si todo el tiempo nosotros decimos lavémonos las manos, usemos alcohol en gel, ¿es un virus resistente? No, es un virus que se elimina fácilmente. Lo que pasa es que es muy contagioso. Tiene mucha capacidad de contagio. Y además es un virus nuevo, no tiene más de 4 meses. Hay muchas cosas que no sabemos todavía. A ustedes incluso. Claro, porque nosotros no conocemos este virus y uno se basa en lo esperable por otros virus parecidos. Claro. Parecería que este virus todos los días nos da alguna sorpresa y nos cambia un poco. ¿Y es un virus que puede tener un rebrote? Porque veíamos información, ayer lo charlábamos con Luis, de una suerte de rebrote en China. Sí. Cuando el mundo estaba empezando a mirar China, que pegaba la vuelta, aparecen algunas ciudades, Luis, aisladas, ¿no? Así es, ahora en una ciudad que para China es prácticamente una aldea de 600.000 habitantes, 800.000 habitantes, o 600.000 habitantes, perdón, a 800 kilómetros de Beijing, por un eventual rebrote. A lo largo... usted sabe mucho más que yo, seguramente, doctora. La última gran pandemia tuvo rebote en absolutamente todas las ciudades. ¿Usted se imagina esta pandemia con un rebrote, doctora? Puede ser, es posible. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la posibilidad de contagiar, porque este virus tiene mucha capacidad de contagio, uno va a proteger a una determinada cantidad de población, lo que busca es achatar esa curva, que nos dé tiempo para prepararnos, pero probablemente al haber más infectados, esos van a su vez a infectar a otros, y algunos los vamos a saber y otros no. Doctora, muchas gracias. Cierro con el jefe de gabinete de la ciudad. Hablaba la doctora de ganar tiempo.
¿Sienten que hubiesen necesitado más tiempo o en términos de infraestructura está sólida la ciudad como para poder enfrentar lo que viene? Nosotros venimos trabajando anticipándonos, tuvimos la ventaja de contar con la experiencia de otros países donde el coronavirus llegó antes y gracias a esa anticipación estamos preparando el sistema de salud para esta etapa en que los casos, como decía también la doctora, van a estar subiendo. Vamos a estar en una etapa de aumento de casos y lo que tenemos que lograr a través del cumplimiento de todas estas medidas es que esos casos aumenten de la manera más lenta posible y que al mismo tiempo, con el refuerzo que hacemos del sistema de salud, estemos en condiciones de atender a todos esos pacientes. Felipe, gracias por la paciencia. Gracias a Doctora ustedes, Ro, gracias, muchísimas Facundo. gracias. Ezequiel, Luis, también a ustedes gracias. Hoy que es jueves, ¿no? Yo ya no sé Hoy qué jueves. día vivo. Hoy jueves. Es jueves. Sí, el lunes, sí, nos encontramos en 4 días, todos los días, acá de 10 a 11, después de Feynman y antes de Babi, que ya se está ahí preparando con todo su equipo. Quédense, no se vayan, de A24.